Bienvenidos a una transmisión más de Manantial de Vida, un culto más que tenemos que avanzar con esto, porque la iglesia no se puede quedar estancada, la iglesia tiene que ir adelante, la iglesia avanza. Así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, lo quiera que esté, escuchándonos, viéndonos. Pedimos que el Señor le bendiga a usted, que bendiga a su familia, que bendiga las naciones, que es tan importante en estos momentos que estamos viviendo. Y que sé que el Señor Jesús, que Dios, que ese Señor que todo lo puede, nos va a sacar de esta situación. De esto estamos seguros y predicamos esto, que Dios nos va a ayudar. Ahora vamos a entonar algunas canciones. Si usted las sabe en su casa, lo puede hacer para que pueda adorar al Señor juntos con los que estamos acá también para alabar y adorar al Señor. Que Dios les bendiga. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar en este tiempo de adoración. Sabemos que son tiempos difíciles, pero le damos gracias a Dios porque Él es Señor de toda la creación y estamos aquí por Él. La
eres nuestro Rey, Señor. Gracias por la bendición de poder llevar tu palabra a pesar del momento tan difícil que vive nuestro país, Señor, y el mundo entero. Queremos agradecerte porque sabemos que tú bastas, tú eres nuestro Rey soberano, Señor, y queremos adorarte en esta tarde junto a las personas que están viendo desde casa. Corazones
Anunciamos un tema que era, o que es muy importante para estos días, en medio de los tiempos de crisis. Dios habla a las iglesias, y esto es una realidad. En medio de la crisis, en tiempos de crisis, Dios sigue hablando a las iglesias. Yo quiero que usted abra la Biblia ahí, en Apocalipsis capítulo 1, y cuando digo que abra la Biblia es porque deseo que tenga una Biblia ahí en su mano. Sin embargo, puede abrir el computador, puede abrir celular ahí, una tablet, si así lo desea, y podemos expresarnos de esta forma. Puede abrir la palabra. Con un botoncito usted aprieta ahí y ya la palabra se puede leer, la palabra se puede estudiar ahí, inclusive. ¿Dios habla en tiempos de crisis a las iglesias? Por supuesto que sí. En Apocalipsis, o el libro Apocalipsis, nos revela a nosotros una situación que se estaba dando ahí, una situación de tribulación que estaba pasando el apóstol Juan. Y ahí encontramos a este hombre exiliado en la isla de Patmos. Ahí estaba él por causa de una persecución de aquella época, y tuvo que exiliarse en esa isla. Estando ahí, él recibe una revelación de parte de Dios, así lo expresa la palabra, de parte de Jesucristo. Había enviado a su ángel para que diera esta profecía, esta revelación, como ahí lo dice la Escritura. Y es muy importante poder leer lo que dice la palabra del Señor. Leo para ustedes en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así de que eran cosas que tenían que suceder pronto. Por eso es que Dios, en medio de esas crisis, o en medio de cualquier crisis, en tiempos de crisis, Dios no deja de hablarle a las iglesias. Y aquí lo estamos viendo. Pero la Escritura ahí dice pronto. La palabra allí es takeos, en griego, o tageos, no importa como usted lo diga, y significa es ya. Pero debemos recordar algo que es importante también. Hay profecías que son para un momento específico, en el tiempo presente, pero hay profecías que también cumplen un doble, o tienen un doble cumplimiento más bien, para ese tiempo y para el futuro. De ahí que nosotros tenemos que entender esta palabra de taqueos, pronto. ¿Por qué? Porque tenían que suceder esas cosas ya, rápido, ahí. Imagínense el consuelo que recibirían las iglesias del Asia, que iban dirigidas a 7 iglesias del Asia, y que Juan les dijera: no se preocupen por la situación que usted está pasando, que ustedes están pasando en este momento, les voy a dar una palabra, les voy a dar un mensaje de parte del Señor, que se va a cumplir de aquí a 2000 años, que se va a cumplir de aquí a 2100 años. ¿Qué consuelo iban a recibir ellos? Ellos necesitaban una respuesta ya, pronto. Taqueos es ya. Pero también nosotros no podemos dejar de lado que la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, no solamente compete para tiempos atrás, sino también para el presente y para el futuro. Es decir, la palabra de Dios es eterna y sigue siendo eterna. Y por eso la Biblia, su palabra, nos habla hoy también a nosotros.
Entonces, él está exiliado ahí, recibe una revelación, y es muy importante porque él está ahí, dice la Escritura en el versículo 10 del capítulo 2, que es donde ya empieza a hablarles ahí a las iglesias. Está ahí en el versículo 10 del capítulo 1, y dice: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oiga bien, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, el mensaje era un mensaje que tenía que darse. Se oyó fuerte una voz como de trompeta. Y esa voz decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y menciona las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El mensaje iba a ir a esas iglesias. Entonces, él está ahí, oye esa voz como de trompeta, recibe ese mensaje fuerte y le dice: envíalas. Además de esto, él ve, cuando él se vuelve, él ve 7 candeleros de oro, y a uno como el Hijo del Hombre, es decir, como Jesucristo, ¿verdad?, que se paseaba en medio de los candeleros. Eso lo dice en el versículo 13, pero dice que también tenía en su mano 7 estrellas, 7 estrellas, ¿verdad? Y también él comienza a revelar este misterio de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Así es de que ese es nuestro Dios, que comienza a revelar las cosas a los siervos, a sus siervos, a las iglesias. Y en el versículo 20, Jesús le habla a Juan diciendo: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto, y en mi mano derecha, ¿verdad?, en mi mano derecha, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cuando dice ángeles, se está refiriendo al pastor, o a los pastores, a los líderes de aquellas iglesias. Entonces ahí está el misterio resuelto: 7 estrellas, 7 ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Él tiene todo preparado, ya tiene un panorama hecho, y entonces comienza a hablarles, va a decirle a Juan: escriba a estas 7 iglesias, porque es muy, muy importante que lo haga. Vemos algo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos están en tribulación, hay persecución. Ellos están ahí sufriendo esa persecución, esa tribulación. Leemos ahí en el versículo 9 del capítulo 1: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos. Vea que 3 cosas más importantes. Primeramente, él sabe que se está en tribulación. Él sabe que hay una tribulación, en el versículo 9. Y él dice: yo soy copartícipe con ustedes mismos en esta tribulación. Pero a pesar de esto también dice: soy copartícipe del reino, el reino de Dios. Y también soy copartícipe, son 3 cosas, esta última, y también soy copartícipe de la perseverancia. Es decir, ustedes están en tribulación, están en el reino, están perseverando, están teniendo paciencia, que es el sinónimo de perseverar, tener paciencia, y yo soy copartícipe, dice Juan, de todas estas cosas. De todas estas cosas. No están solos. Jesús está de nuestro lado. Jesús está de nuestra parte. El Señor no nos ha abandonado. Él quiere revelar algunas cosas. Él quiere dar mensajes a las iglesias. Y yo les voy a traer estos mensajes. Así es de que vamos al capítulo 2 para que podamos leer la escritura ahí
en el capítulo 2 y versículo 1. Capítulo 2 y versículo 1. Entonces nos dice la escritura ahí en el versículo 1 lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se identifica. Anteriormente Juan había tenido una visión con todas estas cosas, y en cada iglesia, en cada mensaje para las iglesias, Jesús se identifica. Aquí se está identificando como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que eran los pastores, y el que camina en medio de las iglesias. Qué interesante esto. Y si notamos, en el versículo anterior, es decir, en el versículo anterior que leímos, en el 11, dice que escribe a las 7 iglesias. Pero si notamos acá, en el versículo 1, le dice, escribe al ángel. Es decir, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. El mensaje va dirigido a él. Si nosotros comenzamos a leer, el mensaje va dirigido a él, pero también va dirigido a la iglesia. El mensaje va dirigido a él, y lo que él quiere es que él también transmita este mensaje a la iglesia donde él está, a la iglesia donde el Señor lo puso. Pero note, el mensaje va dirigido a él también. Escribe al ángel. Y después en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. ¿A quién? Al pastor. Yo conozco tu arduo trabajo. ¿De quién? Del pastor. Pero también se refiere a la iglesia. Es decir, en otras palabras, cuando el pastor está predicando su mensaje a la iglesia, cuando Dios le ha revelado el mensaje para transmitirlo a la iglesia, el pastor tiene que aplicar ese mensaje primeramente a él, para después dirigirlo a la iglesia. Es muy importante que lo haga, porque nada hacemos con predicar un mensaje que no es para nosotros, simplemente para la iglesia. No. En cada una o en cada mensaje que el Señor da a la iglesia, ahí lo primero que se va a leer es, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, en este caso de Éfeso, de Tiatira, de la Odisea, escribe al ángel. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Ese mensaje va dirigido a la iglesia que está en Éfeso, pero primeramente es importante que también nosotros podamos comprender que también va dirigido al líder que está ahí. No les había comentado quién era Éfeso. Voy rápidamente a decirles. Éfeso era una ciudad muy importante del Asia romana, por así decirlo, mercantil, aunque no era la capital era Pérgamo, pero Éfeso era una ciudad muy, muy importante. Dicho sea de paso, a Éfeso se le llamaba el mercado de Asia. Pero también Éfeso también tenía otra característica o otra cualidad en cuanto a religión. Era el centro de la adoración de la diosa de la fertilidad. Esta diosa en griego le llamaban Artemisa y los romanos le llamaban Diana. Ahí exactamente, en esa ciudad de Éfeso, estaba el templo de la gran diosa Diana, que nos habla ahí Hechos 19, 27 y 28, y también, si lo quieren buscar por ahí, el versículo 35. Habla de esto también. Se propagaba en gran manera también el culto al emperador. Entonces vea el entorno de esta iglesia y dónde estaba esa iglesia ahí situada. En medio religiosamente hablando y también mercantilmente hablando, ¿verdad? Era una ciudad muy importante. Y como estamos hablando también de algo espiritual, de algo religioso, ahí estaba ese templo de la gran diosa Diana, ¿verdad? Diana de los Efesios. Hablaba de Demetrio, que hacía templecillos de ese, valga la redundancia, de ese templo. Ahora vamos a notar en el capítulo 2
¿Cuál es el mensaje directo para la iglesia? Para esta iglesia que está en tiempo de crisis. Primeramente, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Has trabajado arduamente o trabajas arduamente? Versículos 2 y 3. Otra que le dice es, perseveran en una sana doctrina. Como número 3, no soportaban a aquellos que decían ser apóstoles y obviamente no lo eran. Sufrían a causa del nombre de Jesús. Y otro más, ellos no desfallecían, es decir, había sufrimiento, pero había perseverancia, había paciencia, no desfallecían. Y algo más era que aborrecía, eso está en el versículo 6, que aborrecía los hechos de los nicolaitas. Entonces veamos todas estas cosas. Una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia que persevera en una doctrina sana, una iglesia que probaba a aquellas personas que decían ser alguien, ¿verdad?, apóstoles, y que no eran, pero los probaba. Una iglesia que sufría a causa del nombre de Jesucristo. Hoy muchos cristianos no quieren sufrir, hoy muchos cristianos quieren ver la vida de una manera muy diferente. Cuando la Biblia nos habla en momentos de crisis que hay que sufrir, tenemos que sufrir. Si hay que enfermarnos, pues nos enfermamos. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, decía Pablo. Entonces, también esto es válido dentro del reino de Dios, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque también nos ayuda a ir formando nuestro carácter en Cristo. Y está el otro punto, que aborrecían los hechos o la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Esto es muy difícil de decir quiénes eran. Algunas personas, algunos estudiosos dicen que los nicolaitas eran un grupo, ¿verdad?, de líderes religiosos que como que instaban a la idolatría, como que instaban a la gente de la iglesia a la inmoralidad sexual. Esto aparece más adelante en otros mensajes a otras diferentes iglesias ahí, ¿verdad? Pero también hay una persona de apellido Choquel, Luis Alonso Choquel, es alemán, un escritor muy bueno, que por cierto también escribió una Biblia, la Biblia del Peregrino, para América Latina, que él dice, como no sabemos mucho de los nicolaitas, pero él dice que era un grupo religioso también, de líderes religiosos, que más bien no creían en la encarnación de Cristo y no creían en la resurrección. Esto es abominación, esto es aborrecible, porque nosotros creemos en la encarnación, es decir, Jesús nació, Jesús estuvo acá en la tierra, creemos en la muerte, sí, en la cruz, ahí murió, y también creemos en la resurrección. Pero que alguien viniera a decir estas cosas, entonces al parecer esto también cobra fuerza al decir estas cosas también. Es muy posible que esto se estuviese dando, y entonces ellos estaban ahí desechando estas cosas, aborreciendo esta doctrina de los nicolaitas, que también en el versículo 6 lo habla clarito, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también, dice el Señor, aborrezco. Después de estos elogios que se le dan a la iglesia de Éfeso, viene otro mensaje, y este mensaje ya es un mensaje de exhortación. Es un mensaje de exhortación. No solamente les está hablando, los está elogiando, que ellos aborrecen también los hechos de los nicolaitas. Hay algo que es importante también, que Pablo ya lo había expresado. Pablo, estando en Éfeso, ahí usted lo puede leer en Hechos 20-29, también Pablo había hablado que después de la partida de él iban a venir gente que se iba a infiltrar dentro de las iglesias, que eran lobos rapaces, ¿verdad? Que eran lobos rapaces, que iban a arrasar con las ovejas. Esto es lo que significa, se iban a infiltrar e iban a desviar a algunos de los cristianos, ¿verdad?
Entonces es también importante que nosotros podamos ver estas cosas que Pablo también había dicho con anticipación. Pueden buscar ahí 21:15 de Hechos y también para que ustedes puedan leer estas cosas. Más bien, no, 20:29 del libro de los Hechos. Nosotros podemos leer también el versículo 15 del versículo 2, que también habla en cuanto a esto, pero es el mensaje que va dirigido a la iglesia de Pérgamo. Asimismo, 2:15, asimismo de Apocalipsis, asimismo tú también tienes a los que adhieren la doctrina de los nicolaitas. En este caso, más bien ellos estaban albergando esta doctrina, la iglesia que está en Pérgamo. Y esto era delicado también para ellos. Mientras que los de Éfeso le decían no, ellos estaban albergando esta doctrina. Que es una doctrina muy similar también. El mensaje a la iglesia de Tiatira se estaba dando, versículo 20 del capítulo 2. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, noten que todas estas doctrinas también estaban dentro de las iglesias. Y ahora hay que notar algo que es importante, porque todavía no hemos hablado de la exhortación que Dios o que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, pero hay que notar que no es porque la iglesia está en tiempos de crisis que entonces Dios va a llegar con un mensaje solamente elogiando a aquella iglesia y nada más. No, el Señor también tiene que exhortar a la iglesia y comienza a exhortar a las iglesias. Y hoy día el Señor está haciendo esto también con las iglesias de hoy. Y nosotros tenemos que poner atención a su palabra. Y tenemos que prestar ese oído a su palabra y poder discernir qué es lo que el Señor nos está diciendo en estos tiempos. Antes, déjeme leer lo que les dice o la exhortación que le da el Señor a la iglesia de Éfeso, versículo 4. Sin embargo, tengo contra ti algunas cosas, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Oiga bien, la iglesia es elogiada por su arduo trabajo, porque perseveraba en una sana doctrina, porque sufrían a causa del nombre de Jesús, porque aborrecían los hechos de esta secta llamada los nicolaitas, pero también no soportaban a aquellos que decían ser apóstoles y reprobaban a aquellas personas. Esos son elogios, pero hay una queja contra ellos. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Puede significar varias cosas. La devoción a nuestro Dios, la devoción a Jesús, el estar apegados a Él, el adorarle a Él, ese amor cuando recién uno se convierte, que uno quiere estar siempre en la iglesia, que uno quiere siempre estar orando, leyendo su palabra, etcétera, etcétera. Ya eso había pasado. Pero también puede ser el amor que se da entre los hermanos, los unos a los otros, que también. Vea que es una sola queja la que tiene el Señor. Has dejado tu primer amor. Esa es la queja. Pero viene la exhortación. Arrepiéntate. Arrepiéntate, dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, es decir, si no lo hacen, de lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu iglesia, tu candelero, de su lugar, si no te arrepientes. Dios habla a la iglesia en tiempo de crisis, pero no habla solamente, hijos míos, una profecía por ahí, hijos míos, tengan paciencia, esto va a pasar, el coronavirus va a pasar, esta peste pasará, esta pandemia va a pasar, sigan adelante. No solamente puede hablarnos en esta dirección,
también nos habla a nosotros, diciéndonos que nosotros internamente hagamos un examen de qué está pasando en nosotros como individuos y como iglesia, individualmente y colectivamente. Porque si es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de arrepentirnos. Porque si es tiempo de decirle al Señor, Señor, este pecado es a causa de nosotros, es porque te hemos dejado, porque no hemos orado lo suficiente. Es un tiempo de receso, si es un tiempo de meditar, es un tiempo en donde usted tiene que reflexionar y las iglesias y los líderes religiosos tienen que reflexionar qué es lo que está pasando. Hay una cuarentena también espiritual, en donde hoy se habla mucho de la oración, se habla mucho de estar en familia, se habla mucho de estar leyendo la palabra, otros libros amenos a la palabra para poder aprender. Otros están escribiendo por ahí. Y esto es bueno, pero que este momento nos ayude a reflexionar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿quiénes son los nicolaitas en estos momentos? ¿Quiénes pueden ser? ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? ¿Qué se ha metido en la iglesia hoy día? La gente que trata de cambiar el diseño de Dios. La gente que no quiere nada con Dios. La gente que se aleja de Él y comienza a meter otro tipo de cosas dentro de las iglesias, y líderes religiosos, pastores inclusive, están abrazando este tipo de doctrina, y lo pongo entre comillas. Hoy nos bombardean. Los nicolaitas pueden ser aquellas personas que dicen que tenemos que aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Oiga bien, esto lo podemos respetar, pero no podemos aceptarlo. Es decir, no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es hombre y mujer. Así de sencillo. No podemos aceptar otras cosas que quieren meter a la fuerza. Pero ¿en cuántas iglesias está metido esto hoy y abrazan esto normalmente? Ahora, yo no estoy diciendo que a estas personas hay que apartarlas, no. Estas personas también necesitan ser pastoreadas, pero con base en la palabra de Dios. Estas personas también necesitan del amor de Dios. Porque hay personas que sin escrúpulos agarran la Biblia y dicen, esta persona no la puede desechar el Señor porque el Señor es un Dios de amor. Exegéticamente hablando, por favor, entendamos esto. Una buena exégesis nos dice a nosotros, sí, de algún pasaje por ahí que hable de que Dios es amor, sí, que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Aquí no estamos leyendo la palabra en donde dice que por dejar el amor de lado, tu primer amor, la exhortación es, y el mandato es, arrepiéntete, tan solamente por dejar el amor de lado. Ahora cayendo en estas otras cosas. Ahora cayendo en estas otras cosas que nos quieren los gobiernos meter a la fuerza. Que desde antes de la preparatoria, los niños, ahí, o en la preparatoria, lo que se llama en Costa Rica kinder, después escuela, colegio, comienzan a bombardearlos. Y viene el humanismo y los envuelve, y la iglesia no ha sido capaz de quitar esto, porque también dentro de las iglesias hay estudiantes, y los estudiantes vienen con esas ideas, y ustedes ven en Facebook estas cosas de muchachos de 14 años, hablando lo que tal vez no tienen mucho conocimiento. ¿No creen ustedes que estos son los nicolaitas de nuestro tiempo? Ahí están, estas falsas doctrinas, que dice el Señor, yo las aborrezco. Yo las aborrezco. Pero la iglesia no quiere despertar.
Pero la iglesia sigue abrazando estas cosas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y por ahí se nos dicen que tampoco podemos hablar de estas cosas. ¿Cómo no vamos a hablar de estas cosas nosotros? ¿Cómo nos van a callar a nosotros? Hay un texto ahí en Esther, que lo leí parafraseado, que dice: por amor a mi nación no callaré. Por amor a mi nación no callaré. No podemos callar lo que Dios no quiere que callemos. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Hay cosas que tenemos que aborrecer. La usura, tenemos que aborrecerla. Tenemos que aborrecerla. ¿O la vamos a abrazar también? ¿Vamos a darle un aplauso a aquellas entidades gubernamentales que lucran con las tarjetas de crédito? ¿Les vamos a aplaudir? No, tenemos que hablar también en contra de estas cosas. Esto es lo que hay. Que este momento de estar en la casa y quédate en casa y quédese en casa, que está perfecto y que, como hemos dicho, tenemos que sujetarnos a las autoridades de salud que nos dicen y que nos vuelven a repetir, porque la gente a veces no quiere hacer caso. Quédate en casa, que sirva para reflexionar en qué te estamos fallando, Señor. Como iglesia, ¿en qué te estamos fallando? Es importante esto. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No podemos aplaudir a estas entidades. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No podemos estar a favor de algo que no sea el diseño de Dios. No podemos. O sea, como líderes cristianos, no podemos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero también hay algunas personas, como dije, que tratan de callarnos y no podemos callar. No podemos callar. Eso le dijo Pedro al Sanedrín. No podemos dejar de hablar lo que él ha hecho. No podemos callar. Yo no sé si usted quiere callar, pero no podemos hacerlo. Tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios es un espejo para nosotros. La palabra de Dios es nuestro pan, porque es nuestro alimento también. La palabra de Dios es agua a nuestras vidas si estamos sedientos. La palabra de Dios nos exhorta. ¿Por qué no meditar en estos momentos en los cuales pasamos, en los cuales estamos? ¿Por qué no reflexionar en estos momentos en los cuales estamos sobre la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, y ya estoy terminando con esto, hay una frase que se repite en todos los mensajes de las diferentes iglesias, de las 7 iglesias. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice: al que venciere o al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esta frase se va a repetir siempre. Siempre se va a repetir. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que venza, eso se va a repetir. A la iglesia de Éfeso le dice que le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna le dice: el que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Y así sucesivamente. Pero escuche bien,
el Espíritu habla a las iglesias. Y ojo lo que dice la palabra, no lo digo yo, no lo dice el pastor Guido, no, lo dice la palabra de Dios. Al que venza, yo tengo esta versión que dice al que venza, quizás usted tiene otra versión que dice al que venciere, pero yo tengo esta versión que dice al que venza. La palabra de Dios, escucha esto, la palabra de Dios no dice aquel que está luchando. Aquí en Costa Rica decimos aquel que la está pulseando, eso no dice la palabra. La palabra de Dios dice al que venza, al que venza. Nosotros somos vencedores, eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos vencedores. Otro pasaje por ahí dice, Romanos, dice que nosotros somos vencedores, pero también Romanos dice, nosotros somos más que vencedores. Pero hoy día no se está viendo esto, hermano, hermana. Hoy día nos están venciendo. Y esto no puede ser así. Oiga bien, la Escritura dice, huid de la idolatría, huid de la avaricia, huid de las pasiones juveniles. Hay que huir de la inmoralidad sexual. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero muchos cristianos no huyen de esto, más bien se involucran en todo esto. Es decir, no están haciendo caso a la palabra de Dios. No hacen caso a la palabra de Dios. En tanto la palabra de Dios dice, huyan de esto otro, huyan de esto otro. El cristiano no huye de estas cosas. Pero ojo acá, Santiago, si mal no recuerdo es 4:7, dice, resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros. Pero el cristiano hace todo al revés. No huye de estas cosas que le dije antes, que es la palabra de Dios la que lo está diciendo, pero sí huye del diablo. Cuando la Biblia dice que lo resistamos y Él es el que tiene que huir de nosotros, es todo lo contrario, hacemos lo contrario. Entonces yo pregunto, si somos vencedores, ¿dónde estamos siendo vencedores? Huyendo del enemigo. No, ahí estamos siendo cobardes. No estamos siendo vencedores, sino cobardes. ¿No le parece a usted esto? El cristiano no quiere sufrir, y aquí dice que ellos están sufriendo. El cristiano todo lo quiere ver color de rosa, y las cosas a veces no suceden así. La teología de la prosperidad, perdón que le diga teología, para mí es ideología de la prosperidad, te habla de cosas que realmente no son bíblicas. Dios quiere que usted sea próspero y Dios quiere que prospere. Dice Juan, el apóstol Juan, así como prospera mi alma en las cartas de Él. Pero Él quiere que usted prospere, pero no como esa ideología lo transmite. No puede ser, no. El cristiano no quiere sufrir. El cristiano hoy no quiere sufrir. El cristiano quiere vivir una vida diferente. Una vida, como dice Ricky Martin, la vida loca. Pero no es así. Una vida diferente. La Biblia a nosotros nos enmarca un camino a seguir. Y este camino es Jesús. Entonces, se habla de tribulación, hay enseñanzas que dicen que la iglesia no pasará la gran tribulación. Es interesante esto. Le voy a dar un consejo sano. Prepárese para la gran tribulación. Porque si usted no está preparado para la gran tribulación y la iglesia pasa la tribulación, usted tiene problemas serios. En tanto usted se prepara para la gran tribulación y no hubo gran tribulación, porque el Señor vino y
que es lo que dicen muchos. No pasó nada. No pasó nada. Pero se la pongo al otro lado, le doy vuelta a la moneda. Pero ¿qué tal si hay esa gran tribulación y la iglesia la tiene que pasar? ¿Qué hace usted si no está preparado? A este tipo de enseñanza se le ha llamado la teología escapista. Y tenga mucho cuidado con esto. Tenga mucho cuidado. Y seguramente me va a echar a muchas personas encima por lo que estoy diciendo. Pero bíblicamente hablando, yo no encuentro esto. No. Yo encuentro una persona que siempre está trabajando. ¿A quién escogió Dios? Gedeón, un hombre que estaba trabajando. ¿A quién escogió Dios? Eliseo, un hombre que estaba trabajando. Dios escoge a los que están trabajando, porque esas personas los necesitan en su reino. Dios no escoge a vagos. Perdóneme, Dios no escoge a vagos. ¿Qué viene a hacer un vago? A la iglesia. A cruzarse de brazos y a calentar sillas. Pero aquella persona que trabaja, viene a trabajar, que pone los talentos a funcionar. A uno le dio un talento, a otro le dio 5, a otro le dio 10. ¿Qué hicieron estas personas? Uno lo escondió, no quiso trabajarlo. Los otros pusieron sus talentos a trabajar. El reino de Dios necesita gente que trabaje en él. El reino de Dios necesita gente que trabaje en él. Por eso es importante que usted comprenda y entienda que sí, que Dios habla a la iglesia en medio o en tiempos de crisis, pero que Dios les exhorta en esos tiempos también, para que la iglesia reflexione, para que la iglesia medite en estos tiempos que estamos y que podamos pedir perdón a Dios porque hemos fallado en esto. Daniel le pedía perdón al Señor diciéndole: perdona, Señor, porque tu pueblo ha pecado. Y se metía él a orar por el pueblo. Así es que les dejo esa inquietud a ustedes. Necesitamos reflexionar y meditar lo que Dios nos está hablando por medio de esta pandemia a nuestra vida personal y también a la iglesia en sí. Quiere el Señor bendecirles en esta tarde y en algunos países ya en esta noche, y los voy a dejar con los hermanos que entonen una canción más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Esperamos que nos sigan acompañando todos los martes. Estamos a las 7 de la noche y los domingos también vamos a estar transmitiendo a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga, les mandamos un abrazo a la distancia y esperamos que en este tiempo podamos reflexionar, como nos indica el pastor en esta enseñanza,